vamos a empezar. Vamos a iniciar y vamos a cantar el canto del miércoles pasado, creo que fue el miércoles pasado, y cantamos y nos ponemos a hablar. Este mundo tiembla. ¿Qué dice? Bien, vamos a orar para iniciar el estudio. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración? ¿Quién quiere orar hoy? ¿Alguien? Ok, por su hermano, adelante. Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído con bien, porque has dispuesto nuestro corazón, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que apresures los pasos de los que han de venir y de los que se conectan, que entiendan esta enseñanza, Señor. Te bendecimos en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos hoy en la lección 40 y vamos a ver, antes de leer Hebreos 10, 32 al 39, vamos a ver lo que dice aquí en la introducción del estudio. Que nos dice: hemos caminado un largo trecho al interior de la palabra de Dios, avanzando entre una variedad de enseñanzas, doctrinas, finalmente, y conceptos interconectados que han derivado en el claro sentido de la libertad que nos ha sido otorgada para entrar en la presencia de Dios, lo cual debemos hacer con fe sincera y con la certeza del resultado de la obra de Cristo, así como vivir con la convicción de que Dios ha de cumplir sus promesas, puesto que tenemos un sumo sacerdote que es nuestro mediador, el cual vive para interceder por nosotros. Ok, es un recordatorio de lo que hasta ahora hemos estado viendo. Dice, esto nos ha colocado ante la importancia de crecer en el conocimiento de Dios, pues hemos ido más allá de las doctrinas esenciales de Cristo para avanzar a la madurez, tal como la carta lo ha señalado en el 6.1, que dice que vayamos más allá de los principios elementales de la fe. Por tanto, tras haber recibido la advertencia de que no hay vuelta atrás en este camino, ahora hemos de ser animados para seguir adelante con paciencia y con una sincera convicción y entrega. Y este es el tema que tenemos por delante, lo que resta de este capítulo y los dos siguientes. Entonces, vamos a leer Hebreos 10, de los versículos 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39. ¿Uno cada quien, pastor? ¿Perdón? ¿Uno cada quien? ¿Uno cada quien? Sí, uno cada quien. Sí, perdón. Sí, uno cada quien. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvéis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de nuestros bienes, sabiendo que tienes para nosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ok. Bien, entonces, empecemos por preguntar
muestra de que este camino no tiene marcha atrás para el verdadero cristiano, tal como lo vimos en la lección pasada. Es decir, ¿cuál es la muestra de que aquel que en verdad es cristiano sigue adelante? Bueno, de hecho esta no está como pregunta para llenar, sino que dice, la respuesta es la perseverancia de los destinatarios iniciales de la carta ante las cosas que ellos mismos vivieron. Y este es un testimonio importante para nosotros. Ellos son la muestra de que aquel que verdaderamente es salvo, a pesar de lo que vive, continúa hacia adelante. Eso es algo que tenemos que tener nosotros claro, porque hablamos de esto la semana pasada, de que no nos estaba diciendo de que podíamos perder la salvación, sino de que el que es verdaderamente salvo persevera, pero el que vuelve atrás es que no había creído, en realidad no era salvo. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos vivieron. Dice, a ellos se les llama precisamente a recordar los días pasados. Los días pasados. Hace tiempo, cuánto no sabemos, pero los días pasados, cuando después de haber sido iluminados. Y esto suena interesante y no es porque sea una secta que ha usado en la Edad Media mucho este término, ¿verdad? Los españoles, los italianos, los alemanes. Pero ser iluminados, ellos soportaron una gran lucha. Porque aquí en esta parte sí encuentro que hay varias diferencias entre la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera, pero vamos a ir viendo cada detalle, ¿ok? Soportaron ellos una gran lucha de padecimientos. Ser iluminados, ¿ok? Para poder aclarar esto, hace referencia a su conversión a Cristo. Es decir, cuando recibieron el conocimiento de Cristo y nacieron de nuevo. Noten que en este sentido es pasivo, es decir, no fue una obra de ellos, sino fue algo que recibieron, el ser iluminados. Ok, recibieron el conocimiento de Cristo, es decir, nacieron de nuevo. Una vez que eso ocurrió, ellos tuvieron que soportar varios padecimientos. No tenemos información exacta del tiempo y lugar de este padecimiento, pero tal experiencia fue común a los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, quienes tenían en contra no solo a los gobernantes, sino también a los judíos mismos. Es decir, un judío que seguía a Cristo, pues se veía más como una traición que un gentil que se convertía a Cristo, pues no había sido nunca judío, ¿verdad? Entonces, gente como Pablo, que hablaba a los judíos se convertían, entonces más judíos lo perseguían precisamente por eso, porque los primeros cristianos habían sido judíos. Bueno, y recuerden que la carta está escrita, se llama a los hebreos, porque ellos eran judíos. Ahora, estos padecimientos fueron, por una parte, lo dividen en dos cosas. Ellos fueron hechos un espectáculo público, en oprobios. Oprobios significa vergüenza. Un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Fueron avergonzados y afligidos. Ok, ellos lo experimentaron en sí mismos. Luego dice, por otra parte, fueron compañeros. Entonces en el versículo 33, o por otra parte, fueron compañeros de los que eran tratados así. Ok, ellos vivieron esto, acompañaron a otros que también lo vivieron, y dice, a esto ellos respondieron teniendo que compasión. Ok, ellos respondieron teniendo compasión de los prisioneros, y lo más interesante es que aceptaron con gozo. Entonces tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Ok, en estos tiempos sí ha habido
no en las ciudades, pero sí en áreas rurales de México, se ha llegado a dar que ha habido campesinos que son despojados de su tierra, más cuando son ejidos y como son católicos, se convierte alguien al cristianismo y los echan fuera, o les quita la tierra, les quita la casa. Lo han vivido algunos en este tiempo, tal vez no en la misma intensidad que los cristianos de los primeros siglos. Bueno, ellos aceptaron con gozo, es decir, no se quejaron, finalmente estaban entendiendo lo que estaban viviendo, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, pero esto lo hicieron sabiendo que tenían para sí mismos una ¿qué? Una mejor, ¿ok? Tenían para ellos mismos una mejor y más duradera. ¿Duradera qué? Posesión. Una mejor y más duradera posesión. Con esto entendemos que se refiere a la vida eterna y todo lo que ella conlleva. Entonces ellos sabían que lo que estaban perdiendo no era nada en comparación con la vida eterna. Okay, un pasaje algo desafiante para nuestra cultura actual, ¿verdad? Cristianos que han sido llevados mucho por el materialismo. De este modo podemos entender el sentido real de la frase. Vamos a Mateo 10, 22. Vamos a por Luis para volver a iniciar. Mateo 10, 22. Y luego el otro es Mateo 24, 13. Ok, le toca salir de acuerdo. Mateo 24, 13. Entonces, Mateo 10, 22, luego Mateo 24, 13. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, y el Mateo 24, 13. 24, 13. Ah. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces dice que el que ¿qué? Persevere. El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, este es el sentido que debemos entender de este pasaje. Dice, ya antes lo hemos dicho, los creyentes no perseveran para ser salvos, sino que perseveran como manifestación de que ya son salvos. Esto ocurrió con los destinatarios de esta carta, los hebreos que recibieron esta carta. Ellos perseveraron porque eran salvos. Y eso es lo que la carta ahora le está diciendo a sus destinatarios iniciales. Ellos perseveraron a pesar de todo lo que implicó ser cristianos, y como aliciente para esa perseverancia estaba la convicción de que en la eternidad hay una mejor y más duradera posesión. Entonces había una claridad en cuanto al cristianismo, a lo que ellos iban a recibir, lo que había para sus vidas. Por esa razón entendemos que aquellos que no perseveran, sino que se vuelven atrás, es porque no eran salvos. El que es salvo persevera. Esto en alguna ocasión, platicando con un grupo pequeño de pastores, comentábamos de algunos que han dejado el ministerio, y uno preguntaba, bueno, ¿y por qué algunos, a pesar de que no les va tan mal, dejan el ministerio? ¿Qué es lo que ocurre? Y hablamos precisamente, no todos los que están pastoreando, en realidad Dios los llamó a pastorear, pero la manifestación de que Dios llamó a una persona a pastorear es que, sin importar las circunstancias, continúa adelante, porque esa perseverancia es parte de la obra de Dios. Ahora, entonces, es lo mismo en la vida eterna. El que vuelve atrás es que en realidad no había creído, y por esa razón se les anima. Ahora estamos en el versículo 35, volviendo a Hebreos 10, ahora el 35. Por esa razón se les anima a no desechar su confianza. Su confianza, no desechar su confianza, pues esta tiene gran recompensa.
¿A qué se refiere a no desechar su confianza? Bueno, tenemos que recordar lo que acaba en los versículos previos, los estudios previos que vimos, que ahora tenemos esa libertad para entrar delante del trono de Dios. Esa es parte de la confianza. Tenemos también a Jesús intercediendo por nosotros. Es parte de nuestra confianza. Hemos sido lavados de nuestro pecado y nuestra conciencia ha sido limpiada, y eso es parte de nuestra confianza. Por eso dice que se les anima a no desechar su confianza, pues esta tiene gran recompensa o galardón. Es decir, se les llama a no menospreciar esa certeza que tenemos en todo aquello que estudiamos en las lecciones anteriores, pues hay una gran recompensa en ello. Entramos a la presencia de Dios y ¿qué ocurre? Entramos al reposo de Dios, que fue el tema de los capítulos 3 y 4. Acercarnos al trono de la gracia para recibir gracia para la ayuda oportuna, que también lo mencionó en el capítulo 4. Es decir, el perseverar, el mantener esta comunión con Dios trae recompensa. Y tenemos que ver de esa manera la vida cristiana. Hay una recompensa en nuestra comunión y en nuestra perseverancia en Dios. No siempre como cristianos lo vemos desde esa perspectiva, pero eso es lo que nos está diciendo la carta. Tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios, de buscar refugio en Él, y esto debemos verlo como parte de esa recompensa. Ahora, de aquí se deriva una de las grandes enseñanzas de la palabra para el cristiano. Según el versículo 36, tenemos necesidad de paciencia. Algunas versiones dicen perseverancia. Ahorita hablamos sobre ello. Tanto los lectores iniciales como nosotros, aunque nuestras pruebas sean distintas, tenemos necesidad de ello. La importancia de la paciencia nos la enseña Santiago 1, del 2 al 4. Ahora sí, los 3 versículos, hermano. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, entonces aquí nos dice que tengamos por sumo gozo. Es interesante cómo la palabra gozo ha sido aplicada a dos cosas en este estudio que parecen negativas. Primero, los hebreos aceptaron con gozo el ser despojados de sus bienes. Y lo segundo es que tengamos por sumo gozo, dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y no sé cuántos pueden decir, ay, ¿qué crees? Tengo una prueba y estoy bien gozoso. No es común que encontremos personas que puedan expresarse así, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo porque nos lo dice. Dice sabiendo que la prueba de su fe. En todo lo que es probado en realidad en medio de las aflicciones es nuestra fe. La prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y cabales o completos. Cabal significa completo, ¿ok? Para que sean perfectos y completos o perfectos y cabales, sin que nada les falte. ¿Qué hace Dios en medio de las pruebas? Produce paciencia en nosotros, porque en realidad si tenemos paciencia vamos a ser perfeccionados. Es decir, es lo que en realidad muchas veces nos falta. Paciencia. No, bueno, pero pues cuando no, ya estoy esperando, a ver, yo no veo cambios, no veo que pase nada. Y entonces dice la palabra que lo que necesitamos es ser pacientes. De hecho, una de las mayores virtudes de un cazador es, y los felinos, por eso dicen, son animales muy pacientes. Entonces, la gente que sabe hacer negocios es gente paciente. Es decir, esta es una virtud que tienen muchos políticos, aprenden a ser pacientes, a no ir a la carrera. Tenemos que aprender nosotros, dice aquí,
tenemos necesidad de paciencia. Bueno, de este modo aprendemos que la paciencia nos lleva a la perfección. Ahora, el término griego upomone, que significa permanecer bajo, en realidad eso es lo que significa mantenerse bajo. Además de paciencia, a veces se traduce como perseverancia o aguante, ¿ok? Resistir, resistencia, sinónimos, ¿ok? Pero perseverancia y paciencia, en alguna forma, ambos términos se relacionan, y algunas versiones donde traducen perseverancia, otras traducen paciencia. Dice, y esta paciencia o perseverancia se forma por medio de la prueba, como lo podemos ver en Apocalipsis 13:10. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, la paciencia y la fe de los santos. Aunque hay algo aquí, y ahí me puse a investigar los diferentes textos, encontramos ahí un poco de diferencia, pero ambos términos no cambian el sentido, porque la Reina Valera, mientras dice que el que lleva en cautividad va a cautividad y el que a espada mata muere a espada, en la Biblia de las Américas dice, alguien es destinado a la cautividad va, ¿ok? Hablando como el hecho de que si Dios ha determinado cautividad para alguien. En el otro sentido es una ley de causa y efecto. Lleva en cautividad, recibe cautividad. Dice, si alguien ha de morir a espada de morir. Sea que de una forma o de la otra, según una versión o según la otra, finalmente dice, aquí está la paciencia, dice la Reina Valera, la perseverancia, fíjense, este es el punto, como quieran ponerle, porque ambas son correctas, la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, si ha de ocurrir que vayas en cautividad o si ha de ocurrir que mueras a espada, finalmente aquí es donde está la paciencia que como cristianos debemos tener. Pero para completar este cuadro vamos al capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a ver de los versículos 8 al 12. Ahora esto lo voy a leer yo para ir explicando un poco, porque hay una cosa, en realidad el libro de Apocalipsis que es más, la palabra es simbólico, tiene mucho simbolismo, muchos han tratado de volverlo literal y han tratado de ubicarlo con eventos, se ha complicado un poco, pero no debería ser así. Bueno, dice el versículo 8, lo siguió otro ángel, después del primer ángel que llama a todos a temer a Dios. Bueno, lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. La gran Babilonia representa al mundo, representa la seducción del mundo, y por eso está involucrada con inmoralidad. En la Reina Valera dice sus fornicaciones. Entonces, la gran Babilonia es el sistema del pensamiento del mundo, la forma de vida del mundo. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Esto es lo que ocurre con aquellos que siguen el mundo, con aquellos, finalmente es una descripción de la condenación eterna. Y luego dice el versículo 12,
aquí está la perseverancia de los santos. Pero note la diferencia: mientras que los primeros adoraron a la bestia, a su imagen, y recibieron la marca en su frente y en su mano, que ya hemos explicado que se refiere a la forma de pensar y la forma de actuar, dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Entonces hay una diferencia. Mientras que el capítulo 13 habla sobre el sufrimiento del cristiano, el capítulo 14 nos da las buenas noticias, que el sufrimiento tiene su recompensa porque no recibimos parte en esa condenación que sufre el mundo. Eso es lo que está señalando. Entonces, digamos, en el caso de los hebreos, ellos podrían volver atrás y decir, bueno, pues entonces yo me amoldo a la sociedad para no ser despojado de mis bienes, para no ser humillado. Pero sin embargo, la promesa es que hay una condenación eterna para los no creyentes, y el que persevera porque es creyente, él tiene vida eterna. Entonces, por eso habla, aquí está la perseverancia. Aquí es donde nosotros recibimos o vemos realmente el fruto de esa paciencia que hemos tenido en la vida cristiana. Ese es el punto, esa es la comparación entre ambas formas que podríamos vivir, ya fuera en una o en otra. Ok, ahora, esto finalmente va acompañado de otras cosas que debemos ir entendiendo, pero lo interesante aquí dice en Apocalipsis 14, del 8 al 12, se manifiesta el contraste entre los santos que han sido perseverantes y los que son del mundo, representados en Babilonia. ¿Okay? Una pregunta, entonces ¿es simbólico lo de la marca de la bestia? Sí, la marca de la bestia, porque en realidad esto ha sido una doctrina que ha dado mucha evolución, desde que algunos hace décadas consideraron que era físico, después se fueron que era tarjeta de crédito, después que un chip, y fue evolucionando esto, pero nunca se llegó a dar, sino que viendo que desde el inicio, la primera vez que hay una marca o una señal en la frente, bueno, al primero que se le pone una señal es a Caín en la cabeza, pero al pueblo de Israel, cuando Dios le dice que va a celebrar la Pascua, le dice: y será como señal en tu frente. Luego, al mismo pueblo de Israel le dice en Deuteronomio, esto está en Éxodo, en Deuteronomio le dice que estas palabras que yo te hablo hoy estarán como frontales delante de tus ojos, y las escribirás en tu mano, las tendrás en tu mano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner la palabra aquí y poner la palabra acá? Literalmente no se puede, ¿verdad? Pero los judíos hicieron los 10 mandamientos y se hicieron sus, ¿cómo se llaman? Pulseras, y también se empezaron a colgar de aquí. ¿Eso en qué cambia la vida de una persona? ¿Sí, hermano? Entonces la película nada más vino a asustar. La película generó dinero y generó una industria que todavía hoy sigue vendiendo películas cristianas. Pero sí, el problema es que en los 80s, de esta película, como Ladrón de la Noche, que dicen que hasta el diablo se convirtió del puro miedo, ¿no? Porque en realidad fue en la misma etapa, en la misma época del Exorcista. Era el tiempo de los grandes thrillers, y pues había que tener un thriller cristiano. Asustó a muchos. Mucha gente dice que se convirtió, pero es cuando las iglesias empezaron a llenar de gente que no creía, sino de gente que no quería irse al infierno, pero no creía en Dios. Entonces era como un escape. Por eso sabemos que Jesús, en realidad, aunque a muchos dicen que Jesús habló más del infierno que de otra cosa, no sé de dónde sacan ese dato, la verdad es que Jesús nunca llevó a la gente al miedo para que lo recibieran a Él, porque no debe ser por miedo. No es decirle a la gente: si no te conviertes vas al infierno. Ah, no, pues me convierto. ¿Y dónde está la verdadera fe en eso? Entonces entonces ahorita acabamos de explicar consecuencias, mas no el mensaje del Evangelio de decir, bueno, es que todos se van a ir al infierno y solo el que crea va a ser salvo. Aunque sea una verdad, no es el mensaje que predicamos, sino predicamos que realmente hemos sido perdonados. Pero el asunto es que eso generó. Ahora, bueno, antes de decir que generó, escuché una entrevista
con un historiador que señalaba dónde surgió toda esta ideología, aunque no fue desarrollada completamente. Esto ya es parte de una evolución de la mentalidad dispensacionalista. El dispensacionalismo, dice, lo crearon dos monjes jesuitas en el siglo XVII. La reforma fue en el siglo XVI. En el siglo XVII, como una forma de atacar o de la contrarreforma contra los reformadores, se creó el dispensacionalismo. Es más, se trajo incluso a México, pero nadie le interesó. Y en realidad fue hasta el siglo XIX que fue tomado en Escocia y en Irlanda, donde se empezó nuevamente a tomar para resolver algunas ideas escatológicas que surgían. Y entonces, cuando empieza todo esto a moverse, los judíos se dan cuenta que ahí pueden invertir, porque todo el movimiento de esto le da un gran enfoque a Israel. Entonces vino el reverendo Scofield, escribió su Biblia de estudio, las anotaciones de Scofield, empezó a darle impulso, fue pagado con dinero judío, y después ocurrió algo muy interesante. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que esto era una gran arma contra Rusia y China, porque en esta escatología, ¿quiénes son los malos? Los chinos y los rusos, ¿no? Los chinos van a invadir Israel y los rusos son Og y Magog, y entonces toda esta ideología se dictó desde el gobierno de Estados Unidos y perduró durante décadas. Y los gringos son los buenos, perdón, los estadounidenses son los buenos. Entonces todo esto se volvió tan comercial que empezó a dar dividendos, se empezaron a escribir novelas, se empezaron a hacer películas, se empezó a sacar jugo. Pero en realidad, ¿qué generó a los cristianos? Ah, no, yo no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Pero de este domingo al otro vamos a volver a estudiar Apocalipsis, los siguientes 4 capítulos, los que leímos ya 1, 2 y 3, ya estudiamos domingo. Ahora vamos a seguir con 4, 5 y 6, posiblemente el 7. Pero esto finalmente habla de que, si ustedes se dan cuenta, es una forma de manifestarnos el destino de los no creyentes y el destino de los creyentes. ¿Por qué? Porque después de que estamos ahí en Apocalipsis 14, ¿verdad? Después de que nos dice, porque termina el capítulo anterior hablando del símbolo de la bestia o de su signo, en el capítulo 14 nos dice, los primeros versículos, que estaba el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito, ¿dónde? En la frente. Entonces uno dice, a ver, pero entonces ya es una guerra de marcas. Bueno, mientras la marca de la bestia es marca, el otro es ya una escritura. Finalmente, ¿qué significa la manera de pensar? Entonces la Biblia, varias veces el Antiguo Testamento, Dios lo utiliza en varias ocasiones para señalar delante de nuestra frente, delante de nuestros ojos o entre nuestros ojos, en nuestra frente, haciendo referencia a la manera de pensar. Y la mano derecha, ¿qué significa? La fortaleza, las acciones. Entonces, por eso es la manera de pensar y la manera de actuar. Y descansamos de una miedo que hay del futuro, de algo que ni está pasando, que ni ha pasado, y que muchos desde los 60, 70 están esperando que pasen y no pasan. Pero se ha creado mucho morbo, mucho sensacionalismo, mucho miedo, y ha generado mucho dinero. Es parte de una mercadotecnia. ¿Qué es lo que se pierde? El verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Todo lo que vemos finalmente es la perseverancia del cristiano en medio de un mundo que es opuesto a Dios y tiene, como dice ahí, recompensa, tiene galardón. Entonces, lo que acabamos de ver en Apocalipsis son ejemplos de lo que en realidad nosotros debemos tener claro que ha de ocurrir. A lo mejor ya después de terminar Hebreos, pues nos vamos a estudiar Apocalipsis, ¿verdad? A fondo, y ya estaríamos viendo sobre ello. No es lo mismo estudiar escatología que estudiar Apocalipsis, pero
está muy relacionado. Bueno, vamos a ver entonces, volviendo acá al estudio, volviendo a Hebreos 10. Hebreos 10 en el versículo 36. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Bueno, dice, la necesidad que tenemos de paciencia es para que cuando hayamos hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Uno diría, entonces Dios solo me va a responder hasta que yo haga su voluntad. Hay un principio muy sencillo y ahorita vamos a continuar con ello también, pero es el hecho de que mucho de lo que le pedimos a Dios viene en el resultado de poner en práctica la obra de Dios. Es decir, si le pedimos a Dios que nos dé paz en el corazón y sabemos que Dios lo que quiere es que oremos, bueno, yo me pongo a orar y me doy cuenta que la oración misma está siendo el instrumento para que yo tenga paz. Si yo leo la palabra y me doy cuenta que dice que yo ame a mis enemigos, orando por ellos, bendiciéndoles, y empiezo a hacer eso, empiezo a tener una relación más apacible con esos enemigos, es decir, voy dejando conflictos. Es decir, cuando hacemos la voluntad de Dios, ocurren las cosas que Dios ha prometido. Por eso dice que dice Jesús, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad viene como resultado de poner en práctica lo que Jesús enseñó, y esa verdad es la que nos hace libres. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Paciencia. Paciencia, porque esperamos que ocurriera un milagro y digamos, Dios, en este momento yo te pido esto, y cuando volteo ahí está. Pero la realidad es que Dios nos está formando a nosotros para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, todo esto es parte de una transformación que Él lleva a cabo en nuestra vida. Y entonces dice que una vez que hayamos hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Tenemos la esperanza de la promesa porque esta es la certeza que tenemos que Él va a cumplir, pero también tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos dice en su palabra. De ese modo, Gálatas 6:9, vamos a leer Gálatas 6:9. A ver si... A ver. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ok, entonces este pasaje semejante habla de la paciencia. No nos cansemos de hacer el bien. Ok, no nos cansemos de hacer el bien. Pues, ay, ya ayudé a fulano, a sutano y no veo yo. Bueno, pues a su tiempo. Aquí lo pongo inverso a la Reina Valera. Si no nos cansamos, segaremos con ese. Segar con ese es cosechar el trigo o un tipo de cereal que se corta con hoz. Segar con C, pues es dejar ciego, ¿verdad? Ok, a su tiempo cosecharemos, diríamos. Es decir, lo que yo estoy sembrando tengo que tener paciencia para ver su fruto. ¿Y qué necesitamos entonces para esto? Paciencia. Para poder ver el fruto de la obra que llevamos a cabo. Ahora, esto no sabemos cuánto pueda tardar, pero dice igualmente, 1 Corintios 15:58, vamos a ver. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.
Ok, entonces dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Ese es lo primero. Luego, constantes. Firmes, constantes, abundando siempre en la obra, ¿ok?, del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, estas palabras no están escritas a un pastor, está escrita a todos los creyentes de Corinto y a todos nosotros. Entonces, todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Pero estos tres pasajes que vemos nos ayudan a entender la necesidad de la paciencia. Así la carta nos va mostrando la estrecha relación que guardan la paciencia, la perseverancia y la fe. Hay una relación entre estas tres cosas, entre la paciencia, la perseverancia y la fe. ¿Ok? Por eso, cuando habla de que entremos con una fe sincera y habla de que perseveremos, que seamos pacientes, nos está involucrando de esta manera en el efecto de nuestra salvación. Pero dice aquí, así que para reforzar esta relación recurre a Habacuc 2 del 3 al 4, pero vamos a verlo aquí como lo tenemos en nuestras Biblias, pero vamos a recordar que el texto citado en la carta es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento al griego, que se hizo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Okay? Los sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y esto sirvió para que muchos judíos que ya estaban dispersos por el mundo, y muchos de ellos no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, pudieran también tener acceso a la palabra de Dios. Bueno, el texto que nosotros tenemos está basado en el texto hebreo. Gracias. Entonces, si estamos ahí en Habacuc, yo voy a leer lo que dice la Septuaginta, se van a dar cuenta de las diferencias, pero no es la primera vez, ya nos ha tocado varios pasajes que hemos leído del Antiguo Testamento en la Septuaginta. Ok, porque mientras en el 2.3 dice, bueno, voy a leerlo primero en las versiones que tenemos. Dice, porque esa visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde esperará, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Ok, en el griego cambia solamente una o dos frases. Dice, por esto, porque todavía hay visión, ahí sería la palabra visión para ir llenando. Porque todavía hay visión para un tiempo. Todavía hay visión para un tiempo y saldrá a término y no en vano. Bueno, tal como dice aquí que se cumplirá. ¿Ok? Si tardare, aguárdate, pues viniendo vendrá y no demorará. Y no demorará. Y luego reafirma, no. Si se retrajere, no se complace mi alma. Si se retrajere, no se complace mi alma en él. Pero el justo de mi fe vivirá. Pero el justo de mi fe vivirá. Ok, ¿todos tienen las respuestas? Bueno, ahora, el asunto es que la carta, vamos ahora a Hebreos 10 para notar el contraste, cómo la carta de los hebreos, a los hebreos, hace una aplicación de dos cosas. Primero, la visión.
Dice, la carta relaciona la visión con Jesucristo al decir, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Ok. En Habacuc decía, la visión es para, todavía hay tiempo para la visión y no tardará. Pero entonces en algún momento dimos una clase de cómo entender las profecías del Antiguo Testamento, porque cuando llega a su cumplimiento en el Nuevo Testamento, no es de manera literal, sino que en Habacuc la visión se está haciendo referencia a Jesucristo, pero ellos no podían entenderlo de esa manera. Sin embargo, ya la carta a los Hebreos nos explica que la visión era Jesucristo, la visión que había de venir. Luego invierte los términos, porque allá primero dice que si se retrae, mi alma no se gozará en él, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí lo pone, dice, luego invierte los términos y aquí los aplica al creyente. Mas mi justo vivirá por fe. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Esto nos recuerda lo que recientemente vimos sobre aquel que vuelve atrás. Dios no se agrada del tal, sino que solo puede esperar la ira de Dios, pues como hemos visto, en realidad no había creído. Por eso la gente que vuelve atrás, en realidad, ¿qué es lo que necesita? En verdad creer en la palabra. Pero el pasaje, más que una amenaza para quien vuelve atrás, está señalando la importancia de vivir de una manera que agrademos a Dios. Es decir, la enseñanza es esta: que Dios se agrade de nosotros, que no volvemos atrás. Y ese es el punto importante. El punto es motivarnos, llevarnos a entender que en este camino no hay marcha atrás, sino que viviremos por fe. Y vivir por fe para Lutero fue la salvación. Él, de hecho, todo el proceso que él llevó a cabo en enseñanza en la Reforma fue precisamente por el pasaje de Habacuc, pero él lo leyó en Romanos, y en Gálatas en ambos dice más, porque también se repite ahí, mas el justo por la fe vivirá. Y él entendió que no era por las obras, él lo aplicó a la salvación. Aquí la carta lo está aplicando a nuestra forma de vida, ya que somos salvos. Entonces, dice, bueno, ahora en el 6.9, en Hebreos 6.9, vamos a ver qué nos dice Hebreos 6.9, cuando habla sobre los que se pierden. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Ok, después de hablar de la gente que vuelve atrás, que es como la tierra seca, que no da fruto y que solo da hierba y solo está para ser quemada, etc., dice que en cuanto a nosotros, dice, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores. Estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces, sí, habrá quien diciendo que cree en Cristo se vuelve atrás, pero que en cuanto al verdadero cristiano, estamos persuadidos de cosas mejores. Por eso ahora, nuevamente en el versículo 39, dice, manifiesta esta convicción respecto del creyente al decir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
y aplica nuevamente la fe a la perseverancia para la preservación del alma. ¿Ok? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y de esta forma, nuevamente nos muestra la importancia de vivir por fe, entrando a la presencia de Dios con convicción y manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Ok? Tenemos que vivir por fe, convencidos de las promesas de Dios, porque la duda es la que nos hace tropezar y tenemos que mantenernos en esta convicción de la obra de Dios. Vamos a terminar con 2 Corintios 4:18, para que Zoe no se nos vaya sin leer. Entonces ahí le presta la Biblia a Zoe. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ok, entonces aquí encontramos una ayuda para comprender la vida cristiana por fe, pues esta vida se vive no poniendo nuestra vista en las cosas que se ven. No poniendo nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así es que vamos comprendiendo, y todavía nos faltan 2 capítulos para entender sobre este tema, porque el capítulo 11 y 12 va todavía guiarnos en este proceso de la fe, para luego concluir con algunas instrucciones. En el capítulo 13 ya vamos terminando la carta a los Hebreos. Esta fue la lección 40, yo creo que van a ser unas 50, entonces tendremos 10 lecciones más para analizar los 3 capítulos que nos quedan, aunque a lo mejor son menos, a lo mejor son más, va dependiendo que tanto se abunda el material, ¿verdad?, que vamos poniendo, con tal de que sea comprensible. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Ya sobre la marca de la bestia nos quedó respondido. Bueno, pues vamos a orar entonces para terminar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que nos ven por internet. Vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración. Padre, agradecemos, Señor, el poder hoy, Señor, haber recibido este estudio, Padre, poder meditar en tu palabra y tener la libertad para hacerlo, tanto el lugar que nos has concedido para poder estar en él y tener el estudio, como también, Padre, el poder hacerlo con toda libertad. Gracias por mis hermanos que hoy han estado aquí presentes. Padre, gracias también por la facilidad que tenemos para llevar este estudio también a aquellos que por razón de su trabajo, Señor, de sus responsabilidades y tareas no pueden estar, Padre, pero confiamos que estamos siendo de edificación para cada uno al comprender esta comunión que tenemos contigo y que debemos vivir con paciencia y por medio de la fe, para que tú seas glorificado, Señor, para que descansemos en ti verdaderamente y cada uno podamos entrar en tu reposo. En tus manos nos ponemos, Señor, te pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestro corazón y sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, para que podamos descansar plenamente en ti, Señor, en lo que tú llevas a cabo, Señor. Que este estudio nos ayude y nos fortalezca para que sigamos creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y en tu gracia, Padre. Padre, te damos muchas gracias. Sigue obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor. Te pedimos porque tú manifiestes sobre cada uno, Señor, tu gracia, tu bondad, Señor, para que, Padre, todo lo que cada uno en este tiempo está viviendo, Señor, sea una manifestación de cómo tú, Padre, estás perfeccionándonos a través de las cosas que vivimos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet y damos gracias a Dios por sus vidas.